Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Saludando a toda la gente que sabemos que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 19 de enero, ¿no? 19 de enero del 2025. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, increíblemente, y aunque usted no lo crea, estaremos en el último domingo de enero, ¿no? Y comienza la cuenta regresiva, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy es 19 de enero y ya estamos listos, todo está preparado, todo tiene un tiempo, dice la palabra. Vamos a entrar en el tiempo de la predicación, ya los chicos se fueron. Así es que vamos a invitarlos a todos, hermanos, que vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Juan 18. Vamos a leer dos versículos, el 37 y el 38. Mientras ustedes lo acaban de buscar, animar a la gente ahí en el video también, que siempre tenga una Biblia a la mano, ¿no? Consejo de siempre. Los buenos consejos uno nunca se debe cansar de darlos. Que la gente se canse de recibirlos, eso es otro tema. Amén. Pero por eso la Biblia dice, nunca te canses de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 18. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título de toda esa parte de antes del versículo 28? ¿Qué dice? Jesús ante Pilato, ¿no? Entonces ya nos ubicamos en el contexto. Recuerden nada más para que lo tengan ahí, lo tengan amarrado. Por lo general, cuando hablamos del Evangelio de Juan, casi siempre ¿de qué vamos a hablar? Sí, de la venida de Dios, pero por lo general de la parte final del ministerio del Señor, ¿cierto, Borjito? Porque sí, Juan se centra en eso, sí, presenta a Jesús como en la parte divina, pero casi siempre se centra en la última semana del ministerio del Señor. Dice la palabra en Juan 18:37, hermanos, dice la palabra, le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por esta linda porción de la palabra que hemos leído y que nos disponemos a meditar en torno a ella, entenderla, Señor, y sacar la enseñanza que está ahí para cada una de nuestras vidas y que podamos aplicarla en el día a día, Señor, en esta carrera que no es de rapidez, como decía la pastora al principio, sino que es una carrera en la que tenemos que resistir, perseverar hasta el final, si es que el anhelo en nuestros corazones es ser salvos, ¿no? Así es que te damos gracias por la palabra y nos disponemos a meditar en torno a ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, acabamos de leer una porción de, como les decía ahorita, el Evangelio de Juan se centra mucho en la parte final del ministerio del Señor, ¿cierto? La última semana. Amén. ¿Estamos aquí? Porque cuando uno habla de Pilato ya uno sabe de qué está hablando. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo cuando ya fue a Jerusalén en la parte de la Pascua, por ahí estaba escuchando algo que me llamó la atención, y es que cuando la gente subía a Jerusalén a hacer sacrificios, llevaban un cordero, ¿cierto decir? Y ese cordero tenía que cumplir ciertas características. Tenía que ser un cordero, ¿qué? Sin defectos, macho cabrí, bueno, todo eso que ustedes conocen o que han oído. Y ese cordero, antes de ser sacrificado, pasaba por una serie de revisiones, porque cuando lo sacrificaban era porque se aseguraban que el cordero, ¿qué pasa? Cumplía. Amén. Si uno hace la analogía con el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, amén, que también en esa parte final de su ministerio, tal vez, bueno, posiblemente fueron 4 días también, porque era un tiempo en el que el Cordero era ¿qué? Puesto a
prueba, ¿cierto? Y ustedes saben que al Señor lo pusieron a prueba por todo lado, ¿no? Le llevaron a una mujer adúltera, le decían que si tenían que pagar tributos, y entonces los fariseos decían, ¿qué le preguntamos? ¿Ahora qué le preguntamos? ¿Qué le preguntamos? Pero no era para aprender, ¿no? Sino para qué? Para fastidiarlo, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso lo sabemos. Al final fue puesto a prueba y sabemos que no se halló en él, ¿qué cosa? Como decía Pilato, inclusive que el mismo Pilato dice, yo no hallo en él ningún delito, no encuentro nada, no hay ningún defecto, no hay pecado, no hay falsedad. ¿Me entiende? Por eso fue sacrificado. Amén, hermanos. Entonces, Pilato sometió al Señor a un interrogatorio fuerte, ¿no? O sea, eso fue hace más de 2000 años. Imagine, hace más de 2000 años Pilato estaba interrogando al Señor y le hizo una pregunta que no es cualquier pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Nosotros sabemos que de generación en generación, si hay algo que el ser humano ha ido buscando o ha ido en pos de algo, es en búsqueda de qué. ¿De qué es la verdad? ¿Cierto? Sí, búsqueda de la verdad, ¿no? Saber qué es la verdad. Sobre todo en estos tiempos donde vemos que hay, las mismas iglesias se atacan en decir, pero tú te crees que tú tienes ¿qué? La verdad, ¿no? ¿Quién te ha dicho que lo que tú dices es la verdad? Yo tengo la verdad. Y entonces todo el mundo defiende creyendo que tiene ¿qué cosa? La verdad, ¿no? Y entonces viene Pilato y le pregunta al Señor y le hace esa pregunta profunda, ¿no? ¿Qué es la verdad, no? Ahora, el problema que no es que Pilato le haya hecho la pregunta al Señor, sino que, mire qué curioso. Dice la palabra, ahí donde mismo estamos, ¿no? En el versículo 33, porque acuérdense que Pilato le estaba haciendo al Señor, ¿qué cosa? Un interrogatorio, ¿ah? Y cuando hay un interrogatorio, ¿qué hay? Pero antes de las respuestas, preguntas, ¿cierto? Preguntas y respuestas. Entonces en el 33 le dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dice ahí? Y Jesús le respondió, ¿cierto? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros? Y entonces Pilato le dijo, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado. Y entonces Jesús le respondió, dice el 36, mi reino no es de este mundo. Y lo que ustedes ven ahí en el 36, ¿cierto? Porque si fuera de este mundo vendrían mis servidores y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces dice el 37, y entonces le dijo Pilato, ¿y luego tú eres rey? ¿Y qué dice ahí? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, lo que leímos ahorita. Y entonces viene Pilato y le dijo, ¿y qué es la verdad? Y entonces, ¿qué esperaría uno? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿qué esperaría uno después de eso? Que respondiera Jesús, ¿sí o no? Yo me estaba preparando para decir, y respondió Jesús, pero ¿qué pasó con Pilato? ¿Qué pasó con Pilato? Se fue. No esperó la respuesta. Generalmente cuando uno pregunta algo y uno no espera la respuesta, ¿es una señal de qué? Pueden haber dos razones. Primero, que a uno no le interesa la respuesta. Segundo. Y segundo, que la persona que me va a responder para mí no tiene ¿qué? Credibilidad, ¿cierto que sí? Cualquiera de las dos. La Biblia no dice cuál de las dos, ¿no? Pero lo que dice es que Pilatos hizo una interrupción muy abrupta de ese interrogatorio que estaba haciendo, ¿no? No le interesó y entonces se fue. Entonces, al él irse, automáticamente ingresó en aquel grupo de aquellos que no son de la verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Al Pilato le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y se fue, ¿cierto que sí? Entonces, al él irse, automáticamente se metió en el grupo de aquellos que no son de la verdad. ¿Están de acuerdo o no? Si alguien no está de acuerdo, me diga, pastor, ¿y usted qué se basa para decir eso? ¿Alguien tiene esa pregunta? ¿O todos están claros que Pilato no era de la verdad? Yo los veo como muy convencidos, ¿no? Pero bueno, igual se los iba a decir, ¿no? El Señor le había dicho antes, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces, como Pilato no quiso oír la voz del Señor, entonces no era de la verdad. Así de sencillo, ¿no? Recuerda que la Biblia le explica sola. No hay que hacer mayores interpretaciones. ¿Y por qué Pilato no era de la verdad? Porque él no quiso oír la voz del Señor. El Señor dijo, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Estamos claros ahí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, les decía a ustedes que la búsqueda de la verdad es algo que el ser humano siempre ha ido en búsqueda de aquello. ¿Por qué uno busca la verdad? Bueno, no es un secreto, hermanos, que cuando uno vive en verdad
Y no estoy hablando solo de la verdad de Dios, que ahí vamos a entrar ahorita, porque la verdad tiene, digamos, un espectro o tiene una definición amplia, ¿no? Dentro de Dios y fuera de Dios. Pero generalmente a uno le gusta vivir en verdad porque vivir en verdad le representa a uno una serie de garantías, ¿cierto que sí? Seguridad, tranquilidad. Dicen que no hay una mejor almohada que ¿qué? Que una buena conciencia, ¿cierto? De saber que uno está haciendo las cosas correctas. Eso le alimenta a uno autoconfianza. El que uno sepa que uno es una persona íntegra también tiene para uno beneficios, ¿no? Y que la gente sepa que uno es una persona íntegra también tiene sus beneficios. Usted, yo dudo que ustedes o usted en el video deposite su confianza o deposite cosas que son de valor para usted en alguien que usted sabe que no es íntegro, que te puede fallar, ¿no? Por eso la Biblia dice que los de doble ánimo, ¿qué pasa? Son inconstantes en todo. ¿Por qué? Un día sí, otro día no. Entonces, por eso uno, digamos, no son personas que anden en la verdad. Porque por eso dice el libro de Santiago que la mejor manera de cuando uno anda en la verdad, ¿cuál es? Que cuando uno diga que sí, es sí. Que el sí sea un sí y el no sea un no. ¿Cierto que sí? En eso estamos claros, hermano. Por eso es que el tema de la verdad, y que aquí tengo una definición de lo que es la verdad en términos generales, un diccionario, ¿qué es la verdad? Dice que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Eso es verdad, ¿no? Que lo que yo piense o lo que yo sé esté en línea a lo que realmente sucede. Por eso es que el Señor le decía a la gente, vea, no le crean a Job profeta. ¿Por qué? Porque les están diciendo a ustedes cosas que no son reales. Entonces son mentiras. Les dicen que van a tener paz cuando no van a tener paz. Entonces no crean en eso no es verdad. Amén, hermanos. Entonces, eso es la verdad. La correspondencia, la relación que hay entre lo que yo pienso, lo que yo sé o conozco con la realidad. Por eso, algunos sinónimos de verdad o algunos temas que van ligados a la verdad tienen que ver con la honestidad, tienen que ver con la sinceridad o tienen que ver con la franqueza, ¿no? Entonces, ahora que menciono la palabra sinceridad, ustedes saben que nosotros hemos utilizado mucho esa palabra para el programa de la radio, ¿no? Y cosas de esas. ¿Se acuerdan de la canción, no? Sinceridad, ¿verdad? Dios está pidiendo a nosotros que tengamos, ¿qué? Sinceridad, ¿no? Por eso es que Él dice que el cielo no se... Hay una parte de la canción que dice que el cielo no se gana con fortuna porque el Señor nos pide, ¿qué cosa? O todas o ninguna, ¿no? ¿Me entiende? Ser íntegros. Ok, entonces cuando nosotros entramos en la verdad, es inevitable hablar de ¿qué? Si hay verdad, hay mentira, ¿cierto que sí? Nosotros tenemos la capacidad de decidir en cuál de los dos mundos nos queremos mover, porque Dios nos ha dado ¿qué cosa? Libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? La capacidad que tenemos nosotros ¿de qué? De decidir, de escoger. Amén. Pero acuérdese, un principio ligado al libre albedrío que dice que el mismo Dios que nos da a nosotros la capacidad o digamos ese, ¿cómo le podemos llamar a eso? Sí, nos da la capacidad de decidir. El mismo Dios que nos da la capacidad de decidir nos hace ¿qué cosa? Responsables de ¿qué? De lo que decidamos. Eso es un principio que no falla, ¿no? Entonces siempre vamos a tener la oportunidad, hermanos, de que nosotros nos movamos entre la verdad o la mentira, porque el libre albedrío precisamente nos da esa capacidad de, por medio de nuestras decisiones, saber para dónde queremos agarrar. Eso lo tenemos claro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve todo esto, hermanos? Vean, nosotros recibimos información. ¿Amén? Todos recibimos información. ¿Qué hacemos con esa información? La procesamos y después de ese procesamiento, ¿qué pasa? Decidimos. Así de sencillo, ¿no? Ahora, esa decisión que tomemos es tan buena como buena sea la información que estamos procesando, ¿cierto? Y será una decisión mala si es que la información que recibimos es mala. O sea, eso no tiene pierde como tal, ¿no? Entonces ahí es donde uno comienza dentro de esas decisiones a algo que nosotros hablamos alguna vez, que es discernir. ¿Qué es discernir? La capacidad que nosotros adquirimos ¿de qué? De distinguir, de escoger, de seleccionar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que es favorable o lo que es desfavorable, lo que es, ligado al tema de hoy, verdad o lo que es mentira. ¿Me entienden? Eso lo adquiere uno con esa capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces, ahora, la mejor manera, hermanos, de que uno pueda distinguir la mentira, ¿cuál es?
Conocer la verdad. ¿Se acuerdan de lo que les conté de cómo entrenan los bancos a los cajeros? ¿Se acuerdan? Solo Jorgito se acuerda, qué barbaridad. Acuerda que uno diría, ¿cómo un cajero nuevo entra a un banco, cómo lo entrenan para que aprenda a distinguir billetes falsos? No diría, no, le ponen una cantidad de billetes falsos ahí para que sepa cómo es el billete falso. Pero eso no le va a servir de nada, ¿por qué? Porque los billetes falsos cada vez son más, ¿qué? Más parecidos a los reales. O sea, la habilidad que se tiene para falsificar cada vez es mejor. Entonces la persona tendría que estar a toda hora viendo eso. Entonces, no, lo mejor es enseñarle, ¿qué? A distinguir un billete bueno, verdadero. Entonces todos los falsos que vengan los va a sacar. No hay pierde, esa es la mejor. Si lo hacen los bancos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, obviamente la mejor manera de poder discernir, distinguir algo que es mentira es que nosotros conozcamos la verdad, ¿no? Amén, hermanos. Y como como ninguna mentira proviene de verdad, porque ninguna mentira proviene de algo que sea verdadero. Todas las mentiras son una verdad que distorsionada, son una verdad manipulada, pero no es que provengan de la verdad. Entonces, como la mentira no proviene de la verdad, el objetivo de la mentira es que uno no conozca la verdad. Y al no conocer uno la verdad, cuando uno no conoce algo, ¿qué pasa? Uno no puede amar eso, no puede disfrutarlo. Amén. Por eso ese es el objetivo de la mentira. Por eso es que dice que Satanás es el padre ¿qué? De la mentira, porque lo que menos le interesa, hablando de Satanás y el enemigo, como nosotros hemos hablado en términos generales, al viejo hombre también, que es nuestro principal enemigo, lo que menos le interesa es que nosotros realmente conozcamos ¿qué cosa? La verdad. Amén, hermanos. Por ahí estamos claros, ¿no? Y acuerda, ahora que estoy hablando de la mentira, no hay una mentira más grande. La mentira más grande que hay, ¿sabe cuál es? Aquellos que dicen que la mentira no nos separa de Dios. La mentirita, no, la mentira no. Dice que Dios aborrece al mentiroso. Es más, la mentira está dentro de las 6 cosas que Jehová aborrece. ¿La lengua qué? Mentirosa, ¿no? La lengua mentirosa como tal. Amén, hermanos. Entonces, ahorita que estoy hablando de la verdad, de la mentira y todo eso, porque estamos hablando del tema hoy de la verdad. ¿Cómo se llama esta prédica? ¿Qué es la verdad, no? Cuando uno habla de la verdad, hay que saber que hay 2 tipos de verdades también. Hay una verdad. A ver si alguien le pega, ¿cuáles son las 2 verdades que uno maneja? ¿Cuáles son? La relativa y la absoluta. Hay una verdad absoluta y una verdad ¿qué? Relativa. ¿Cuál es la verdad relativa? La que depende, ¿ah? Aquella a la que se le aplica aquello que dice que todo depende del cristal con que uno lo mire, ¿no? De pronto para ti es verdad porque te conviene, pero de pronto para otro es mentira porque no le conviene. Entonces es relativo, ¿no? Amén, hermanos. Lo mismo pasa con las falsas doctrinas, por eso le llaman falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque agarran una verdad de Dios y la distorsionan, la manipulan, la acomodan. Amén, hermanos. Entonces esas son las verdades relativas. Y como estamos en un mundo en el que todo es relativo, entonces cada vez la verdad absoluta la tratan de ¿qué? De aminorar, de descalificar como tal. Por eso es que la palabra de Dios, que es la única verdad absoluta que hay, porque es inmutable, no cambia, no varía, es la misma de ayer, hoy, de siempre. Por eso siempre ha tratado, como no la han podido descalificar, siempre tratan de ridiculizarla, ¿no? De que esa no es palabra de Dios, de que la escribieron hombres, de que no se entiende, que está llena de metáforas, una cantidad de cosas que ya ustedes han escuchado como tal. Pero recuerde eso, lo único absoluto es Dios y su palabra. Y aquí le tengo la definición de lo que es algo absoluto, para que ustedes lo amarren ahí. Dice, absoluto se refiere a aquello que es independiente, que es ilimitado y que excluye cualquier relación. Algo absoluto es entero, total y completo y existe por sí mismo, ya que es incondicionado. O sea, no hay nada que la condicione. La verdad de Dios no está condicionada ¿a qué? A nada. Amén. Por eso cuando uno escucha en la radio que algunos programas dicen, y en este momento yo desato una palabra, y digo, ¿desato? La palabra nunca ha estado atada. La palabra es incondicionada. Amén, hermano. Es independiente. Amén o no. Entonces, básicamente a eso se refiere cuando algo es absoluto. Entonces, eso en términos generales hablando de lo que es la verdad y hablamos algo de la mentira como tal. Pero vamos a meternos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad, obviamente, dentro de la Biblia, dentro de la palabra, que fue la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el término verdad es uno de los conceptos más fundamentales de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es verdad, ¿no? Jesús es verdad, ¿no?
Entonces la verdad aparece a 235 veces la palabra verdad o todo lo que tiene que ver con verdad. 235 veces en el Antiguo Testamento y 118 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pero la verdad, digamos, desde la óptica de la Biblia, va mucho más allá de la definición que les di ahora de que es algo que está en línea de lo que yo pienso con lo que es real, ¿no? Va mucho más allá. La Biblia amplía el concepto más allá de eso y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, hermanos, la palabra verdad en la Biblia proviene del término hebreo emet, que significa firmeza, certeza o realidad, ¿no? Para denotar algo que es seguro, estable o algo que es fiable, algo en lo que uno puede confiar, ¿no? Si hay algo en lo que uno puede confiar, es en qué, en la verdad, por más que a muchos no les guste. Amén. El hecho de que a la gente no le guste la verdad no quiere decir que sea lo mejor para ellos. Lo mejor para uno siempre será, ¿qué cosa? La verdad. Amén, hermanos. Es mejor siempre la verdad, ¿no? Por más dura que sea, ¿no? Pero bueno, la Biblia les decía que tiene obviamente abarca un concepto mucho más allá de lo que es todo esto de la integridad y todo eso. Por ejemplo, hermanos, vean, Proverbios 12:22 dice, Jehová abomina a los mentirosos, pero ama a los que hacen verdad. Amén. Entonces, bajo ese concepto que nos dice Proverbios, está refiriendo en una primera instancia a la verdad como el resultado de la integridad, ¿no? Como que uno, acuérdate que la integridad, ¿qué es? Yo pienso de una forma, siento de esa misma forma y actúo de esa misma forma, ¿no? Y en línea a eso, un ejemplo de integridad tremendo, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él llegó dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, ¿para qué? Para llevar buena nueva a la gente, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, consuelo al afligido. Dijo lo que iba a hacer y al final, ¿qué cosa? Lo hizo. Es más, murió ¿por qué? Por hacer lo que vino a hacer. Amén. Entonces, dice el Señor que Él abomina al que habla mentira, pero obviamente ama a los que hacen ¿qué cosa? Verdad. Entonces, en una primera definición en la Biblia, lo que tiene que ver con la integridad, lo que les decía ahorita de Santiago, de que tu sí sea un sí y tu no sea un no, y que si vas a prometer algo, procura cumplirlo, porque es mejor que todo lo que ustedes saben, ¿no? Todo lo que ustedes saben de que si uno hace promesas, mejor cumplirla, y si no las vas a cumplir, es mejor que no lo prometa, todo eso que ya en algún momento lo hemos visto. No es que toque madera, ¿no? No es que tropece. Amén, hermanos. Otro concepto sobre lo que se mueve la verdad en la Biblia, número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Amén. Ahora, si la palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿qué quiere decir? Que el hombre miente, ¿por qué? Por su naturaleza de hombre. Pero como la naturaleza de Dios no es humana, sino divina, entonces a él lo que lo caracteriza, ¿qué es? La verdad. Amén. Entonces nos está dando un concepto, ¿qué? De su naturaleza, una característica que es parte de él. Dios tiene muchas características, muchos atributos. Uno de ellos, ¿cuál es? Verdadero. Amén. ¿Acuerdan lo que hablamos? Creo que fue hace 8 días ¿te acuerdan que David le hizo el reclamo a Goliat? ¿Te acuerdan? Sí se acuerdan, ¿no? Que le dijo, pero ¿quién eres tú para estarle hablando así al Dios qué? Al Dios vivo, al Dios verdadero, ¿cierto que sí? A veces se le llama el Dios verdadero, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, la verdad también en la Biblia tiene que ver con ¿qué? Con esa naturaleza divina de Dios, de que Dios es verdad. Amén. ¿Qué más? También, obviamente, en Juan 14:6, Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto que sí? Entonces también la Biblia nos presenta la verdad como personificada ¿en quién? En Cristo. Amén. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que no es solamente una definición, son varias, ¿no? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, obviamente haciendo una revelación de Él en su parte divina también. ¿Qué más? El Salmo 119:160, ¿qué dice? La suma de tu palabra es verdad, ¿no? Entonces está hablando de la verdad como ¿qué? Como toda la palabra, ¿no? Como tal, ¿no? La palabra, la suma de tu palabra es verdad. Y hay varios versículos que hablan de tu palabra de verdad, el espíritu de verdad. Cuando yo vaya allá les voy a mandar al espíritu de ¿qué? De la verdad. Que los va a guiar ¿a dónde? A toda verdad. Y que va a dar testimonio de ¿qué? De mí, que soy la verdad. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces la palabra de Dios, ¿no? Básicamente también hacen eso. También en Juan 8:32 dice, un versículo que ustedes saben así, ¿no?
Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, ¿qué pasa? Serán mis discípulos y van a conocer la verdad. ¿Y esa verdad qué cosa? Los hará libres. Entonces también asocia la Biblia a la verdad como qué? Como esa capacidad que tiene Dios por medio de su palabra de romper ¿qué? Cadenas de esclavitud, ¿no? Traen libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en resumen, todo esto que hemos visto, la verdad vista desde la Biblia tiene diferentes facetas, muchas facetas. Por un lado nos muestra la integridad de las personas, ser íntegros en lo que uno hace, nos muestra a la verdad como una parte inherente a lo que es la naturaleza divina de Dios, uno de sus atributos como tal, nos presenta la verdad personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta la verdad como la suma de su palabra como tal. Nos presenta la verdad como ese poder de Dios que hay en el Evangelio de qué? No solamente de transformar vidas, sino de liberarnos del yugo del pecado. Entonces, es un concepto muy amplio de la verdad como tal. Amén, hermanos. Amén o no. Entonces, la recomendación del Señor, sabiendo que la verdad es todo eso, ¿cuál es? Busque la verdad. Y no solamente la busque, sino ¿qué cosa? ¿La qué? La siga, o que se abrace a ella, ¿no? Es como lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Le decía a Timoteo a Pablo, no dice la Biblia, pero ya le aumento a eso, ¿no? Busca la vida eterna, persíguela. Amén. Estamos claros que hay que hacerlo, ¿no? Pero le dijo, pero está bien que la persigas y la sigas, pero échale mano, échale mano, porque ¿qué te va a servir echarle mano, no? Amén. Yo me acuerdo una vez, hago un paréntesis, ahorita que me acordé, hace muchos años, recién llegado ya a Costa Rica, tenía un compañero de trabajo allá en San Pedro, y a él le gustaba una muchacha. Y una vez me dice que lo acompañara desde San Pedro aquí, digo aquí como si eso fuera aquí, desde San Pedro hasta Plaza Mayor, que lo acompañara. ¿Por qué? Porque la muchacha que a él le gustaba, él sabía que ella iba a almorzar ahí. Y entonces yo la acompañé, ¿no? Un buen amigo, wow. Y entonces sí, la veía y ahí está almorzando. Bueno, ahora sí vámonos. Digo, bueno, si no hace algo, nunca va a haber nada, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque le gusta a la muchacha y la ve y la ve. Y digo, pero si no hay comunicación, si no hay algo, bueno, afortunadamente hubo, ya llevan como 20, 30 años de casados, ¿no? ¿Me entiendes? Está bien, ¿no? Qué bonito. Pero de nada le sirve a uno tener las cosas ahí. Es como cuando el Señor le dijo a los discípulos, vaya y díganle a la gente que el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Está bien. Pero, acuerde, dígales eso. Que la gente no se confíe. ¿Por qué? Porque ¿quiénes solo van a echar mano de él? Los valientes. Los valientes, ¿no? Amén. Está ahí al alcance. Pero solamente van a poder acceder a él. ¿Qué cosa? Los que peleen por entrar en él. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ahí mismo donde estamos leyendo, en Juan 18, Jesús mismo se presenta como la verdad. Porque mire lo que él dice ahí en Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilatos, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Él se está presentando él mismo como la verdad. Y usted dice, pastor, ¿y en qué se basa en eso? Pues si yo lo enlazo, por ejemplo, con Juan 10:27, que el Señor dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Amén. Entonces, si usted reemplazara ahí por mis ovejas, oyen mi voz, por el que es de la verdad, oye mi voz. Entonces es lo mismo, entonces son las ovejas de él, ¿no? O también en Juan 8:47 cuando dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Amén, hermanos. Por esto no las oís vosotros, porque ¿qué pasa? Porque ustedes no son de Dios. Esa es una realidad que aplica siempre, ¿no? El que es de Dios se deleita con escuchar la palabra, la voz de Dios. ¿Qué es qué cosa? Ligado al tema de hoy. La verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cierto que sí? La verdad. Amén, hermanos. Entonces él mismo dice, para eso yo vine. Para dar testimonio de qué? De la verdad. Y si usted dice, pastor, ¿y de qué verdad estará hablando Jesús ahí? Bueno, entonces vayámonos a aquello cuando dice que Jesucristo a lo suyo vino. ¿A qué vino él? ¿A mostrarnos a quién? Al Padre, ¿cierto que sí? Entonces pongámoslo en otras palabras. A eso he venido, ¿a qué? A dar testimonio de la verdad. A mostrarnos al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es
La verdad. Amén, hermanos. Y entonces dice, yo vine a dar testimonio de la verdad y el que es de la verdad, o sea, el que es de Dios, si reemplazamos la verdad por Dios, yo vine a dar testimonio de la verdad, vine a dar testimonio del Padre. Y el que es del Padre, oye mi voz. Entonces, todo está como relacionado. Amén, hermanos. Entonces, eso de ir en pos de la verdad es clave, hermanos. Por eso es que Pablo le recomendaba a la gente de Filipos, en capítulo 4, versículo 8, les decía, hey, hermanos, a ustedes, ¿no? Pablo le está diciendo a los de Filipos, pues yo le digo a ustedes, ¿no? Hermanos. Bonito, tenemos que dejar de hablar del mensaje. No, que digo yo que él se adelanta, ¿no? Entonces cualquiera dirá que yo le paso los mensajes a Jorgito. Pero vaya que estamos conectados en el mismo espíritu. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Todo lo que es verdadero. O sea, todo lo que es verdad, ¿no? Empezando por ahí, porque es lo más importante. Le decía, hermano, vea, todo lo que es verdadero, todo lo que decía Jorgito, todo lo que es justo, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, que tiene que ver con la verdad, ¿no? Amén. Si hay alguna virtud ¿en eso qué? En eso piensen, llenen su cabeza ¿de qué? De eso, sus pensamientos sean ¿de qué? De verdad. Y lo contrario, ¿qué sería? Dejen de estar llenando su cabecita ¿de qué? De fantasías. ¿Te han visto cuando llega alguien que le dice, no hombre, está vendiendo humo? Cuando llega alguien, ¿qué quiere decir vender humo? ¿Ofrecer qué cosa? Fantasías, ¿no? O sea, cuando alguien viene, como que yo viniera aquí, hermano, dentro de 8 días, no se pierdan el culto dentro de 8 días porque lo voy a dar suspendido en el aire. Ah, estoy vendiendo humo, ¿ah? Usted vendrá, seguro, bueno, se llena la iglesia, ¿eh? Pero hoy va a quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque es una fantasía. Ahora sí dirá, ¿usted no cree, pastor, que Dios lo va a suspender en el aire? Pero puede hacerlo, amén. Pero no para vanagloriarme, ni para... Y además yo nunca lo sabría si lo va a hacer o no. Además tampoco me interesa que lo haga, ¿no? Ahora apenas me puedo sostener en el piso, pues va a estar en el aire. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, pensemos en las cosas que son verdaderas, hermano. Entonces, vea, ahorita, ¿por qué cobra importancia esa recomendación que Pablo le da a la iglesia de Filipos de que concentremos en las cosas que son verdaderas, pero nunca vamos a saber si algo es verdadero si no aprendemos a distinguir la verdad de qué? De la mentira. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Por qué tanta gente cae en falsas doctrinas y en fantasías y en cosas? ¿Por qué caen ahí? Porque no conocen la verdad. ¿Qué es lo mismo que decir que no conocen? A Dios o a la persona de Cristo. Entonces, como no lo conocen, cuando uno no conoce a una persona, ¿qué pasa? No sabe cómo esa persona actúa. ¿Cierto o no? Porque lo contrario es, cuando uno conoce a una persona, conoce su obra, sabe lo que va a hacer. Pero como uno no conoce a la persona, no sé, o sea, lo que haga para mí es inesperado. Puede que me sorprenda, puede que no, pero yo no me sorprendo. ¿Por qué? Porque no sabía que lo iba a hacer. Entonces, como la gente no conoce a Dios, no sabe cómo Dios actúa. Y entonces por eso cualquier cosa que alguien les diga en el nombre de Jesús, se lo tragan. No conocen la verdad. Amén, hermanos. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Jeremías que esas personas que oyen a esos falsos maestros, ¿qué efecto tienen en Dios? Que Dios les dice, vea, le estoy hablando a los que oyen esos maestros, esos son los que ¿qué? Bueno, en otras palabras, pero ¿cómo dice la Biblia? Eso, los que me irritan, ¿no? Los que me irritan. Y hablamos de que era irritar, es causar un enojo tremendo, ¿cierto? Porque si hay algo que a Dios le molesta, es que la gente ande ¿qué? En mentira. ¿Por qué? Porque no es el pueblo que Dios escogió para que ande en mentira. Dios escogió un pueblo para que ande en ¿qué? En verdad. Y dice, pastor, ¿y a dónde dice eso? Bueno, la palabra entera lo dice, ¿no? Mis hijos son hijos que ¿qué? No, que ellos me llaman, pero ligaba eso. Pero lo dijiste complicado, ¿no? ¿Cómo se le dice a una persona que no practica la verdad? ¿Cómo? Que miente, o sea, te fuiste por el lado más largo, ¿no? O sea, me hizo acordar de los de la Cruz Roja, ¿no? Es que esa persona tiene síntomas que no son compatibles con la vida. Dicen, bueno, está muerto, pues. Más fácil, ¿cierto decir? ¿Quiénes son esos? Mis hijos son hijos que no practican la verdad, ¿no? Pues es lo mismo, mis hijos son hijos que no mienten, ya, ¿no? ¿Cierto decir? Entonces, esa es la expectativa de Dios. Ahora, ¿se cumple? No. ¿A Dios le agrada eso? No, ya lo vimos ahorita que Dios no le gusta el que practica mentiras, sino que ama al que anda en verdad. Ya lo vimos ahorita, ¿no? Amén, hermanos.
Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué cobra importancia esa advertencia de Pablo a la iglesia de Filipenses hoy en día? Porque hoy en día estamos llenos de ¿qué? De estafadores, ¿cierto? ¿Sí? Dentro y fuera del reino de Dios. Por todo lado, ¿no? En diciembre se incrementan más porque hay recursos, pero en todo el año uno se da cuenta de estafas y todo eso. Eso de que la gente le sacan la cuenta de los bancos, eso no es de diciembre nada más, eso es en todo tiempo. Amén. Y recuerde lo que alguna vez comentamos, el éxito de un estafador depende de qué. No, pero en términos generales, el éxito de un estafador depende de la ignorancia o de la ingenuidad de quiénes, de las víctimas, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno lo estafan una vez, uno es ¿qué? Uno es víctima. Pero si ya lo siguen estafando, ya se vuelve un cómplice, ¿ah? Porque a estas alturas del partido a mí me sorprende mucho que la gente ponga reclamos en los bancos. Es que me estafaron, y dice, ¿por qué? No sé, me llamaron y me pidieron el PIN, los últimos 4 números de la tarjeta y hasta el tipo de sangre. Y yo pensé que era el banco. ¿Me entienden? Eso ya es ser cómplice. Bueno, pero ese es otro tema. Amén, hermanos. Entonces, ese consejo que Pablo le da a la iglesia de Filipenses de que nosotros pensemos en cosas verdaderas, debería sembrar en nosotros esa responsabilidad, hermanos, de estar siempre en búsqueda de la verdad. De que nosotros sepamos cuál es la verdad para que nadie nos engañe. Amén. ¿No cree que las advertencias que Pablo le da a Timoteo y en toda la palabra de que mira, cuídate porque en los tiempos finales van a venir engañadores? Por eso tú, procura ¿qué? Presentarte como un buen obrero que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. La palabra de verdad. Amén, hermanos. La mejor manera, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, en línea a eso, hermanos, ya, porque vamos caminando. Ya sabemos que es importante buscar la verdad. Hay consejos de la palabra. El Proverbios, hermanos, Proverbios 23 dice, sabiamente, ¿quién lo dijo? Salomón. Proverbios 23 dice, compra la verdad. ¿Y qué? Y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿por qué dice compra la verdad y es específico en decir cómprala? Exacto. Cuando uno compra algo siempre va implícito ¿qué? Hay que pagar un precio, ¿cierto decir? Sí, que el precio puede, no necesariamente no, nunca es en plata. O sea, la verdad no hay plata que compre la verdad, ¿no? Amén, hermanos. Entonces dice, compra la verdad y no la vendas. Y después dice la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Entonces, vamos a pensar en ese proverbio, hermanos, de lo que es comprar la verdad. Primero pensemos en comprar la verdad y después hablamos de no venderla, ¿no? Comprar la verdad, hermanos, les decía, si uno va a comprar algo, siempre tiene que haber un precio implícito y entre más alto sea el precio, más se valora. ¿Cierto decir? Porque uno tiende a valorar muy poco lo que poco le cuesta. Y peor, si es que no le cuesta. Por eso es que, ¿acuerdan cuando David iba a hacer el templo? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que necesito un terrenito. Bueno, no dijo así, ¿no? Necesito un terreno para hacer el templo. No, si es para el templo te regalo todas estas tierras, ¿no? Él dijo, no. Dígame cuánto vale porque las cosas que son para mi Señor, ¿qué cosa? Tienen que costarme. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, amén. Vea, y eso de comprar las cosas, si es que uno, para las cosas que son materiales, uno tiene mucho cuidado a la hora de comprar algo, sobre todo si es costoso, ¿ah? Uno mira varias opciones, se asesora, y cuánto tengo que pagar, ¿me entiende? Porque es algo que va a ser supuestamente preciado para uno. Amén, hermanos. Entonces, entre más alto el costo, pues más lo valora uno. Amén o no. Por eso es que hay un dicho que dice que lo barato, ¿qué? Sale caro, ¿no? Entonces hay gente que ve cosas baratísimas y sabe que son falsas y dice, uy, pero eso es una bendición. No, hombre, es una estafa. Amén. Vea, hago un paréntesis. Uno cuando, bueno, eso está en la parte de vender, ¿no? Pero me voy a adelantar un poquito. Ustedes saben que aquí en Costa Rica se usa lo de las famosas ventas de garaje. ¿Cierto? ¿Sí? Yo no sé en otros países si también se llaman así, pero no, expliquémoslo. Una venta de garaje, por lo general, una persona agarra le llaman garaje, pero agarra un espacio donde saca una cantidad de chunches, que dicen aquí en Costa Rica, tiliches,
o chécheres que dicen en Colombia, cosas que uno no usa, las saca uno para venderlas a unos precios a veces como risibles, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero son cosas baratas. ¿Y por qué la otra persona los sacó a vender? Porque ya no los usa o porque no sirven. ¿Cierto? No, me acuerdo en Facebook que salió un horno microondas y decía, se vende horno microondas. Baratísimo. O sea, el único detalle es que no calienta, pero se puede usar como reloj. Se puede usar como reloj. ¿Entonces, para qué? ¿O no sirve? Una vez mi esposa, ¿dónde está mi esposa? ¿Se fue arriba? Una vez me compré una chancla en una venta de garaje, 500 colones, $1, 500 colones una chancla, y cuando llega ella dice, y resulta que digo, uy, pero las chanclas son del mismo pie. Y cuando hice el reclamo dijeron, ¿y qué quería por 500 colones? ¿Qué quería? ¿Me entiende? Lo barato sale caro, ¿no? Entonces, por lo general, hay que pagar el precio por la verdad. La verdad es algo, y les digo eso nada más para que, a ver si están aquí, ¿no? Para decir, si me están siguiendo, ¿no? Entonces, hermano, vea, generalmente nosotros estamos rodeados de falsedades, ¿no? En todo, en lo natural y en lo espiritual. La falsedad nos rodea, hermanos, y todo se ofrece así como tan lindo, como tan atractivo, como tal, y no es algo nuevo, no es una estrategia nueva. Amén. Acuérdese de Eva, cómo la convenció a la serpiente. Le hizo una contraoferta a lo que ya Dios había dicho que no. Y esa contraoferta fue atractiva o no. Claro, porque así se nos presentan las falsedades como algo atractivo. Ahí es donde uno tiene que desarrollar esa capacidad de saber, no hombre, esto no es de Dios. No hombre, esto no me conviene. Pero solamente lo podrá hacer aquel que haya desarrollado esa capacidad. ¿Y cómo lo desarrolla uno? Entrenándose. ¿Y cómo se entrena uno? Leyendo, escudriñando, conociendo, empapándose. Amén, hermano, o no. Por eso en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por dónde? Por el mundo, hermano. Entonces, compre la verdad. O sea, comprar la verdad, ¿qué quiere decir? No compre falsedades, no compre fantasías. No vale la pena invertir en algo que no tiene valor a la larga o que su valor es muy bajo. Compre la verdad, ¿no? Pague el precio, esfuércese, haga lo suyo. La verdad está ahí, al alcance. El reino de Dios se ha acercado, pero usted tiene que hacer su parte, ¿no? Pague el precio. Alguna vez uno le decía, pague el precio, y decían, pero ¿por qué voy a pagar el precio si ya Cristo lo pagó en la cruz? Sí, Él pagó el precio en la cruz para darnos, ¿qué cosa? La vida eterna, ¿no? Pero cada uno tiene que pagar el precio, ¿para qué? Para echar mano de ella. Y no solamente echar mano de ella, sino ¿qué cosa? Mantenerla, sostenerla, que es lo más difícil. Compre la verdad. Y la otra parte, hermanos, no la venda. Que era lo que les decía ahorita, que por qué generalmente la gente vende las cosas, porque ya no las necesita. O porque no les sirve, porque no representa para ellos ningún valor. Amén, hermanos. Y en esas ventas de garaje, ¿qué es lo que sacan a vender? Cosas que están descompuestas, ¿no? Cosas que no sirven, ¿no? Uno tiene que conocer la verdad y estar bien confiado de lo que se está metiendo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces no la venda. ¿Qué es no vender la verdad? ¿Alguien sabe qué es no vender la verdad? Es ahorita. La verdad de Dios, ¿qué pasa? No se negocia. No hay negocio. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que nos ilustren esto. Compra la verdad y ¿qué? No la vendas. Si usted la compra, tiene que pagar el precio, porque si hay algo que caracteriza una compra es un precio. Si no hay un precio, no estamos hablando de plata, es un regalo. Y los regalos la gente no los valora, no los usa. Amén, hermanos. Y no la vendas, es decir, ¿qué cosa? No la negocies. Manténla contigo. ¿Por qué? Porque uno vende lo que no necesita. La verdad siempre la vamos a necesitar. Uno vende lo que no le funciona. La verdad siempre funciona. Amén. Uno vende lo que a uno lo hace sentir mal o lo que no se acomoda a uno. Por ejemplo, pantalones talla 34, ya uno no, ¿me entiendes? Es otro tema. Ya uno no los usa, ya no le sirven. Uno se siente mal, entonces los vende o los regala. Amén, hermanos. Vamos a ir para que escudriñemos esto. Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes 21.
Primera de Reyes 21, hermanos. Vamos a ver dos historias en la Biblia para amarrar esto de compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué llegamos ahí a compra la verdad y no la vendas? Porque ya nosotros entendemos lo valioso que es para un hijo de Dios la verdad, entendiendo que la verdad se personifica en la persona de Jesucristo, es parte de los atributos divinos del Señor, tiene que ver con nuestra integridad también, tiene que ver con el poder restaurador de la palabra, porque la suma de la palabra es verdad y hay poder en ella para transformar. Entonces, sabiendo todo eso, hay que ir en búsqueda de la verdad. Por eso es que el Señor decía, ¿ustedes quieren vivir? ¿Qué tienen que hacer? Búscame. Búscame y viviréis. Y buscar a Dios es lo mismo que buscar, ¿qué cosa? Su verdad, ¿no? Porque Él es la verdad. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21. Hay una historia ahí, hermanos, muy bonita. Le vamos a sacar la enseñanza ligada a lo que estamos hablando. De compra la verdad y no la vendas. Hay que buscar la verdad y una vez que usted la encuentre, abrácese a ella. Y no deje que se vaya, aférrese ahí. Abrazarse a la verdad te va a hacer libre, como dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero eso solamente lo puede hacer alguien que la ha conocido, y si alguien la ha conocido es porque ha sido su discípulo, y si alguien es el discípulo del Señor es porque el Señor permanece en él. ¿Y por qué el Señor permanece en él? Porque él permanece en el Señor. ¿Estamos claros, no? Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué dice el título de esa historia? Acab y la viña de Nabot. ¿Amén? Bueno, dice la palabra, hermanos, vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice, pasadas estas cosas, si usted quiere saber cuáles cosas, ¿qué tiene que hacer? Váyase para atrás, Dios, que no, porque pasadas esas cosas, hay muchas cosas que pasaron ahí. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, que era rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré el valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Empecemos ahí, ahorita seguimos porque la historia es larga, ¿no? Entonces, hermanos, en esta historia que acabamos de leer ahí, hay varios personajes, ¿no? Les adelanto obviamente que en este caso Nabot, ¿alguien sabe qué le pasó a Nabot? Que no sea ahorita. Se murió. ¿Por qué murió? Porque no quiso vender la viña, ¿cierto? Entonces, cualquiera podría decir, pastor, ¿no le parece que fue como muy exagerado Nabot hacerse matar por eso? Bueno, vale la pena morir por defender ¿qué? La verdad, ¿no? Amén. Pero bueno, el caso es que ahí hay varios personajes que quisiera que revisáramos. Por ejemplo, habla de Nabot de Jezreel. Jezreel es una palabra que significa Dios siembra o simiente de Dios. Eso significa Jezreel, ¿no? Exacto, era un lugar. También se menciona una viña. Ustedes saben que en la palabra se usa mucho el término de la viña para simbolizar ¿qué cosa? El pueblo de Dios, o inclusive el mismo, alguien dijo, yo soy la viña, yo soy la vid. ¿Quién dijo eso? No. ¿Quién dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? Jesús. Lo digo, amén. Yo soy la vid, yo soy la viña. Entonces también puede personificar a la persona de Cristo. Habla de la vid verdadera. La vid verdadera por lo general es el verdadero evangelio, el que es de Dios como tal. Y ustedes saben que ahí hablan de otra viña, porque está hablando de la viña de Nabot, de Jezreel, que la viña es de Jezreel, y Jezreel ¿qué es? Dios siembra, ¿no? Entonces digamos que esa es la vid verdadera, pero habla de otra viña, porque el rey le dijo, es que véndeme esa viña porque yo la quiero convertir ¿en qué? En una viña, en un huerto de legumbres, ¿cierto? Sí, esa es la otra viña, que sería el otro ¿qué? Si la vid verdadera es el evangelio de Cristo, la verdad, la otra viña ¿qué es? ¿El otro qué? Hay un evangelio y está el otro evangelio que existe. Amén. Hay otro evangelio acomodado, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, obviamente quería convertir esa viña al estilo del mundo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, hermanos, vean, ¿y por qué les digo que la quería convertir al estilo del mundo? Porque él quería convertir esa viña en una viña ¿de qué? De legumbres, ¿cierto que sí? Y en el capítulo 11 de Números, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo salió de Israel, en Números 4 dice,
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Nos acordamos del pescado que comíamos allá en Egipto y en balde, ¿no? No era que lo comían en balde, sino de balde, o sea que comían mucho, ¿no? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Todo eso era lo que se comía, ¿dónde? En Egipto, ¿cierto que sí? Entonces, dice este rey, dice, no, es que véndeme tu viña porque yo la quiero convertir en una viña ¿de qué? De legumbres, ¿no? O sea, una viña al estilo ¿qué? Al estilo Egipto, ¿cierto que sí? Y la viña que tenía Nabot era de Jezreel, era una viña ¿de quién? De Dios simiente, era una heredad de sus padres como tal, ¿no? Entonces, hermanos, Nabot no quiso vender la viña, porque miren en el versículo 3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ese guárdeme Jehová es lo equivalente hoy en día, ¿cómo dirían los ticos? ¿Ah? Dios guarde. ¿Qué te decía? Dios guarde, decimos hoy. En ese tiempo decía, guárdeme Jehová. Entonces, él no quiso vender esa viña. ¿Por qué no la quiso vender? Porque había una ley que uno no puede vender la heredad de sus padres, sino que la heredad de los padres, ¿qué tiene que hacerla? Heredarla a los hijos. Y eso va de generación en generación. Entonces, él se plantó firme en algo que él conocía. ¿Que era qué cosa? Una ley que era la verdad, algo establecido por Dios. Y entonces se plantó ahí y no vendió la viña como tal. Aunque el rey que le dijo, te voy a dar qué cosa? Una mejor, ¿no? Te voy a dar otra mejor. Porque acuérdense que la Biblia, hasta ahorita lo que hemos leído, no dice que el rey lo amenazó, ni le mandó 4 pistoleros, ni a que lo amenazaran, ni le secuestró el hijo. Nada, no hubo violencia. ¿Pero no? Simplemente le hizo una ¿qué? Una contraoferta. ¿Mejor o peor? Mejor, obviamente, porque nunca uno recibe contraofertas que sean peores, ¿no? Yo te voy a dar una mejor. O si quieres, uno detrás del otro, ¿no? Te lo pago en dinero, como tal, ¿no? Entonces, sin violencia, porque el enemigo no usa violencia, hermanos. La serpiente no es que la Biblia no dice que se le enrolló en el cuello a Eva y le dijo, cómete la manzana. No, ¿verdad? No. Con palabras sutiles, contraoferta, porque así funciona esto. La falsedad no viene a uno con violencia. Amén, hermanos. Por eso es que la Biblia dice, advierte que en los tiempos finales iban a venir engañadores, burladores, con apariencia de ¿qué? De piedad, ¿cierto que sí? Todos sabemos que una apariencia de piedad es alguien muy bueno. ¡Wow! ¡Qué gran siervo ese! ¡Qué lindo que habla! Amén. Pero mucho cuidado. Asegúrese de que lo que usted esté escuchando sea verdad. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, para Nabot, el precio que tuvo que pagar fue un precio alto. El no vender, el defender la verdad. El precio que pagó él, ¿lo pagó con qué? Con su vida, ¿no? Porque obviamente la historia más adelante, si la quieren leer, pues que el rey Acab le fue todo aburrido, a ponerle la queja a quién, como la mayoría. Baje la mano allá los que no hacen eso. Y ya sabe quién era. La esposa de él. Entonces se fue allá a ponerle la queja a la mujer, ¿no? Que era Jezabel. Imagínese usted, ¿no? Imagínese esa pareja. No, es que ese no me quiso vender la viña. Iba a decir una palabra muy tica, pero no la voy a decir. Voy a decirla en colombiano que suena más. Estoy achantado. Aquí dicen otra cosa, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces el caso es que la mujer le armó tremendo complot a Nabot, lo metió en unos bochinches, y hizo que la gente, ¿qué? Lo apedreara, ¿se acuerdan? Y entonces dice, si quieren no lo busque ahí, dice el versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto, ¿no? Y entonces Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, y entonces le dijo al esposo, levántate ya, deja, que te quite esa, ¿cómo le llaman aquí? ¿Esa qué? Flojera o que estaba como achantado, ¿no? Levántate de ahí y ahora sí toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, pero él ya no vive, sino que ha muerto. Y entonces él agarró su viña, ¿no? Entonces acuérdese, nada más el contexto, la similitud que tiene con esto, él simplemente quería agarrar una viña sanita de Dios, la vid verdadera, quería convertirla en una viña de legumbres al estilo Egipto, que es lo mismo que hoy ha pasado con la palabra de Dios. Han agarrado un evangelio sin mancha,
el evangelio puro del Señor, la palabra, y la gente lo que ha hecho es, la mayoría de las iglesias lo han convertido en un evangelio ¿de qué? De legumbres, al estilo Egipto, un evangelio liviano, un evangelio suave, un evangelio que no requiere que ni siquiera que pagues ningún precio, que no te esfuerces, que no hagas nada. Simplemente siéntate ahí a recibir las bendiciones de Dios, nada más, porque como tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios, todo te va a caer del cielo. Esa es la otra viña, el otro evangelio que se vende, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ahora, ¿qué le gustará más a la gente? Esta viña, este evangelio, donde hay que esforzarse, donde hay que pelearla, donde hay que perseverar, donde hay que pelear la buena batalla, donde hay que mantenerse, o este otro evangelio de acá, donde, tranquilo, quédese ahí, espere que Cristo venga nada más, para que se lo lleve. Es lo que a la gente le gusta. Amén. Compra la verdad. ¿Por qué pudo Nabot defender su verdad? Porque la conocía. Sabía que había una ley que le prohibía entregar la heredad a los padres. Entonces, mire la importancia de uno conocer la verdad. ¿Para qué? Para que uno la pueda defender, ¿no? Como decía Milena ahora que abrió el culto, nosotros tenemos que estar listos para hacer defensa del evangelio, porque ataque vamos a recibir. Contrapropuestas vamos a recibir o estamos recibiendo. Entonces tenemos que estar firmes. Amén, hermanos. Como decía Pablo a Timoteo, todo aquel que se enrola en el ejército de Dios, ¿qué pasa? Tiene que sufrir penalidades como buen soldado. Y no se enreda, ¿qué? En los negocios de este mundo, sino que enfoques en lo suyo, ¿no? Enfoques en lo suyo. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, obviamente en el caso nuestro, no vamos a tener que defender una viña, que significa una parcela de tierra, sino que vamos a tener que defender una viña, que significa ¿qué cosa? La persona de Jesucristo en nosotros. Es lo que hay que defender. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. ¿Qué dice el título? ¿Los que ya llegaron? Rescatados del horno de fuego, ¿no? Ahí hay otra historia también. Ustedes saben que Daniel, obviamente, fue de las personas que salió, ¿qué cosa? Exiliados, a cautiverio, y él salió, entre ellos iban unos amigos de él, y él formó un grupillo ahí. Como debería uno tener el círculo más cercano de uno, los amigos más cercanos de uno deberían ser, siguiendo el ejemplo de Daniel, personas que compartan con uno las mismas metas, ¿no? Los mismos pensamientos. Estoy hablando del círculo más cercano, porque si era pastor, imposible que uno pueda hacer que todos sus amigos piensen igual. Sí, todos los amigos no, pero el círculo cercano, ¿no? Deberían ser personas con las que uno se identifique, o con las que uno se siente identificado. ¿Amén? Entonces, ustedes saben que si hay algo que tenía Daniel, y creo que lo vimos unos domingos pasados, fue una persona fiel, siempre se mantuvo, ¿no? Cuando él no estaba exiliado, dice que él mantenía una constante oración y comunicación con el Señor. Amén. Siempre oraba, se postraba. Cuando ya estuvo exiliado en cautiverio, sin tener puesto de mando, dice que él mantenía ¿qué? En constante oración y se postraba siempre apuntando hacia donde estaba Jerusalén, ¿cierto que sí? Como lo hacía siempre, dice la palabra. ¿Y hacer algo, Miguel? Exacto. Y ya cuando tenía puesto de mando, cuando era gobernador, ¿qué hacía él? Lo mismo. Oraba constantemente, se postraba delante del Señor, a donde sabía como lo hacía siempre. O sea, porque la relación de Daniel con el Señor, ¿qué pasa? ¿No era qué? Aprovechemos que no está Jorgito. No era negociable, ¿cierto? No era negociable. No importa, sea cual sea la circunstancia, hermanos, la relación nuestra con nuestro Señor no tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar. Amén. Entonces, ya sabemos que Daniel y a sus amigos, por mantenerse esa posición firme y decidida, no le faltaban ¿qué? Sus enemigos. Como igual, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? Usted mantenga una postura definida, firme, en cualquier ámbito de su vida, y no va a faltar la gente que esté en contra de usted. ¿Por qué? Porque quieren que usted haga cosas diferentes. Por más que usted esté en la verdad, además, entre más en la verdad esté usted, tanto en las cosas de Dios como fuera, más enemigos va a tener. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde la verdad cada vez es más rechazada. Eso es una realidad.
caminar en la verdad hoy te hace ver como una persona extraña, ¿no? Diferente. Amén, hermanos. Entonces, nada más parafraseando, estaba ahí, dice el versículo 11, bueno, leamos desde el 9. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro de Nabucodonosor, ¿cierto? Y el que no se postre y adore, ¿qué pasa? Que sea echado dentro de un horno de fuego ardiente, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que pulsearon tanto ese edicto o esa ley del rey? ¿Por qué? O sea, sacaron una ley que decía que cuando sonara un instrumento la gente tenía que postrarse delante de la estatua del rey, ¿cierto así? ¿Qué era lo que buscaban los que impulsaron eso? ¿Perjudicar a quién? Pues a Daniel y a sus amigos, porque ellos sabían que ellos no se postraban en esa estatua, porque ellos se postraban solo delante de quién? De Dios. Amén. Entonces, eso es como cuando uno quiere perjudicar a alguien y uno carbonea a alguien para perjudicar al otro. Eso ha pasado toda la vida, ¿no? Y sigue pasando hoy, ¿no? Y entonces dijeron, rey Nabucodonosor, acuérdate que usted sacó una ley que decía que cuando sonara eso le tenían que postrar. ¿Se acuerda de esa ley? Claro que me acuerdo. No dice así, no estoy parafraseando. Entonces dice, resulta, pues no faltan los chismosos siempre, resulta que hay varios varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesac y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a esos muchachos, ¿cierto? ¿Sí? Y al instante, ¿qué cosa? Es más, yo creo que cuando el rey dijo tráiganos, ya los tenían afuera, ¿no? Porque así es la gente, ¿cierto? ¿Sí? Fueron traídos ante varones ante el rey. Y entonces habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad ustedes que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y entonces vuelve y les dijo cómo era la ley, ¿no? Que al sonar, todo eso. Y entonces, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Decía el rey Nabucodonosor. O sea, ¿ustedes están tan seguros de defender esa postura? O sea, ¿qué Dios creen ustedes que tienen que los va a proteger de mi mano? Decía el rey, ¿no? Y entonces, cualquier otra en otra vez decir, wow, alguien se hubiera atemorizado delante del rey y decir, wow, yo no había visto al rey tan enojado, man. Mejor postrémonos, ¿no? Porque no vamos a evitar problemas. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Versículo 16, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice, no hay nada que hablar, no hay nada que discutir, no hay nada. Nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua. Y entonces ya todos conocen la historia, ¿no? Que los mandaron al horno y que metieron 3 y que inclusive el que los iba a meter era tanto el fuego que se quemó. Y entonces cuando veían a los 3, ¿qué pasa? Decía, pero ¿nosotros qué? Nosotros metimos 3, pero ¿qué pasa? Yo veo 4. Y el cuarto tiene apariencia de dioses. Amén. Entonces, hermanos, esa es una historia que usted la puede leer si no la ha leído. Pero lo que quería tomar este pasaje solamente para decirle, hermanos, que cuando uno conoce la verdad, y uno conocer la verdad es conocer al Señor Jesucristo. Y cuando yo digo que conozco al Señor Jesucristo, estoy queriendo decir que, ¿qué significa cuando yo digo, es que yo conozco a esa persona? ¿Que ha habido qué? Hay una relación. Y cuando hay una relación, implica que ha habido ¿qué cosa? Cuando dice uno conocimiento y qué más, cuando uno dice yo tengo una relación con esa persona, por un lado hay conocimiento, pero por otro lado, ¿qué más? ¿Qué otro ingrediente hay ahí? Bueno, fe también, pero hablemos en general. ¿Qué más? Hay verdad, hay amor, hay de todo, pero ¿qué ha invertido uno ahí? Tiempo. Si hay algo que uno invierte en las relaciones, es tiempo. Amén. Todos los que tengan relaciones, usted que ahí en el video, si usted tiene una relación, pues, analice nada más. La fortaleza de esa relación está muy ligada ¿a qué? Al tiempo que lleva. A no ser de que, como dice uno, es que llevamos 2 años y no nos conocemos, ya ni siquiera es el teléfono de esa persona. ¿Me entiende? No, entre más cercana sea la relación, ¿qué cosa? Más tiempo se invierte porque más se disfruta. Amén. O sea, dígame si
dígame si uno las cosas que disfruta no le invierte más tiempo. Claro que uno le invierte tiempo. Amén. ¿Por qué la gente le invierte poco tiempo a las cosas de Dios? Porque no las disfrutan. Y porque no les interesan disfrutarlas tampoco. Y porque el invertirle a las cosas de Dios, que obviamente le genera a uno un compromiso con Él, y cuando uno adquiere un compromiso con Él, hay conocimiento, y ese conocimiento le engendra a uno ¿qué? ¿Qué engendra el conocimiento? Responsabilidad. Amén. ¿Y a quién le gusta la responsabilidad? A muy pocas personas. A la gran mayoría de la gente no le gusta la responsabilidad, es decir, ser responsables, no les gusta. Amén, hermanos. Entonces, básicamente, todo es valioso, pero lo que quería rescatar de estos tres amigos es, no hay nada que negociar, no hay nada que hablar. Si hay que ir al horno, vamos y confiamos en nuestro Dios. Si Él nos libra, bien, y si no, nos vamos con Él tranquilos. Compra la verdad, ¿y qué pasa? Y no la venda, ¿no? Esto de conocer la verdad, hermanos, acuérdense que nosotros, el año pasado y lo seguiremos diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios, amén. No socios, ¿no? Que por ahí en estos días vi que hay gente que dice, es que Dios y yo somos socios. No, socios no. Porque socios es cuando las dos personas ponen lo mismo, ¿no? Nosotros no nos vamos a igualar a Dios, jamás. Pero sí dice la palabra que nosotros somos colaboradores de Dios. Un colaborador es una persona que apoya en lograr un objetivo. Somos colaboradores de Dios en la gran intencionalidad que Él tiene, que se mueve en dos pilares, ¿de acuerdan? Que lo hemos dicho varias veces. El pilar 1, ¿cuál es? La intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. El primero, no, ese es el segundo. Que nadie se pierda. Primero, que nadie se pierda. Ahí somos colaboradores de Dios. Nosotros tenemos, en la medida de lo posible, la gente a la que tenemos alcance, hacer lo que esté a nuestro alcance para que nadie se pierda. Muchos se van a perder, dice la palabra, pero en lo que esté en nuestras manos, hacer lo que sea humanamente posible. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que podamos ayudar a Dios. Somos colaboradores de Él. Ahora usted, no faltará el que diga, uy, pastor, ahí la voló. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ayuda. Bueno, el mismo Pablo lo dijo, ¿ah? Uno es el que siembra, otro riega, Dios da el crecimiento, pero todos al final, ¿qué somos? Colaboradores de Él. Amén. Porque ¿qué ojos usa Dios aquí? Los nuestros. ¿Qué manos usa para abrazar Dios? Las nuestras. ¿Qué boca usa Dios para transmitir un mensaje de su palabra? La nuestra. Amén. Amén, hermanos. Por eso es que el Señor decía, gracias por todo lo que han hecho por mí. ¿De acuerdan? Porque tuve hambre y tuve sed y me dieron. Y dije, pero Señor, ¿a qué hora? Bueno, cuando se lo hicieron algunos de los míos, a mí me lo hicieron. Amén. ¿Estamos claros, no? Entonces la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Primero, que nadie se pierda. Tenemos que hacer nuestra cuota. ¿Cómo apoyamos nosotros en eso? ¿Presentando qué? Ligado al tema de hoy. Presentando la verdad. Presentando a la persona de Cristo. Y esa presentación de esa verdad y de esa persona de Cristo tiene que estar respaldado por nuestro ¿qué? Testimonio, ¿cierto que sí? Para que sea creíble. Amén. Pero no nos quedemos ahí. El Señor dice que nadie se pierda, sino que también la gente vaya al conocimiento de ¿qué? De la verdad, ¿no? O sea, de Él. Para que ese conocimiento de esa verdad nos lleve a nosotros a tener una relación. Y esa relación es la que nos va a permitir sostenernos hasta el final. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, en eso tenemos que apoyar. Ahora, lo triste es lo que dice la palabra, que van a haber tiempos, hermanos, que la gente va a buscar la verdad de norte a sur, de este a oeste. ¿Y qué pasa? No la van a encontrar. No la van a encontrar. Entonces, no esperemos esos tiempos como tal. O como dice 2 de Timoteo, que van a venir tiempos en el cual la gente no va a soportar la verdad. O sea, la sana doctrina. No la van a soportar, no van a querer saber nada de la verdad. Van a querer irse a sus fábulas, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué las mega iglesias se mantienen llenas, hermano? Que esa es una de las cosas que a veces uno habla de que el cristianismo está en decadencia, pero las mega iglesias están cada vez más llenas, ¿no? Y bueno, y ni qué decir de lo que uno ve en redes sociales y todo eso, ¿no? ¿Por qué las mega iglesias están tan llenas? ¿Por qué creen ustedes, ligado al tema de hoy, por qué se llenan tanto? Porque la oferta es tentativa, porque digamos, lo que se predica ahí es un evangelio
muy distante ¿de qué? De la verdad. Amén. Y todo lo que esté distante de la verdad, atrae. ¿Y qué es lo que hace que la gente se aleje? La verdad. ¿Y quién nos podría dar un testimonio vivo de eso? Jesucristo mismo, ¿no? Cuando Él predicaba la verdad, ¿qué hacía la gente? Se iba. ¿Por qué? Porque dura es esta palabra o dura es esta verdad. Amén. ¿Quién la podrá resistir? Y al final, ¿quiénes la resistieron? ¿Los 12 qué? Discípulos o apóstoles, los discípulos, porque esos son los que realmente resisten la verdad. ¿Y por qué la resisten? Porque la conocen, ¿cierto que sí? Y entonces, por más dura que sea, por más confrontativa que sea, si usted la conoce y usted sabe que es para su bien, usted la va a resistir y usted la va a recibir. Amén, hermano. Entonces, por eso está, o sea, la contraoferta es más llamativa. Por eso es que los que se llaman profetas ahora todo el mundo los quiere. Es diferente a los profetas de antes que todo el mundo los odiaba. ¿Acuerdan que había un rey que decía, alguien, me acuerdo ahorita que alguien le dijo, mira, ya está el profeta de Dios, llamémoslo? Y dicen, no, no lo llames, porque ese siempre me dice cosas malas, ¿no? ¿De acuerdo? Al final lo llamaron y caen y lo matan, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto. Entonces, hermanos, nada más para cerrar ya ahora sí, acuérdense cómo cerramos esta enseñanza. Empezamos hablando de qué es la verdad, contexto general de la verdad, cómo la Biblia muestra la verdad, y al final todo se resume en que la verdad está personificada en la persona de Jesucristo. Buscar la verdad es buscar al Señor, porque Él es la verdad. Conocer la verdad es conocer al Señor, porque Él es la verdad. Y al final dijimos la importancia de ¿qué? De comprar la verdad, y una vez que usted la compre, la alcance, haya pagado el precio, no la venda, no la negocie, hermanos. Entonces, nada más en estos 5 puntos que tengo aquí como resumen, recuerde, es una exhortación individual, eso es personal, que cada uno obviamente tome este consejo de la palabra como algo muy valioso, de la importancia de que uno abrace la verdad. Por eso la palabra dice que no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos andan en la verdad. Amén. No hay mayor gozo. O sea, la mejor herencia que uno le puede dejar a un hijo es que su hijo ande ¿qué? En la verdad, que sea una persona íntegra, verdadera, ¿no? Lo mismo pensamiento tiene el Señor, ¿no? ¿Dónde no encontramos la verdad? ¿Dónde no la encontramos? No, ¿dónde no la encontramos? Bueno, la voy a dejar al revés, pues. ¿Dónde sí encontramos la verdad? Bueno, obviamente la palabra es una roca en la cual nosotros podemos cimentarnos ahí, ¿no? La roca es Cristo. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. Entonces, ¿dónde no la encontramos? Fuera de la palabra. ¿Y qué fuera de la palabra? En el mundo, ¿no? En todo lo que sea anticristiano. Ahí no hay verdad. Para nada, ¿no? Por eso es que en Juan 8:44, voy a ir un momentico a Juan 8:44, nada más le leo lo que dice Juan 8:44. Por eso le decía el Señor a los fariseos, ¿no? Y a toda esa gente que está ahí, le decía, ¿ustedes qué pasa? ¿Ustedes son de vuestro padre qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y él ha permanecido en la verdad. Porque él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. En cambio a mí, que digo la verdad, ustedes no me creen. Amén. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? En Cristo. ¿Dónde no encontramos la verdad? En el mundo, fuera del reino de Dios. Amén. No tiene pierde, ¿no? Y en la palabra, ¿dónde? En la misma palabra, en Cristo, en Dios, bueno, en todo, ¿no? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por ella? Esfuerzo, dedicación, compromiso, responsabilidad. ¿Se necesita plata para eso? No, está al alcance de todo. ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos obtener la verdad? Buscarla, pero ¿cuál es la...? Eso es como cuando uno va a buscar, se presenta para un trabajo y le dicen, bueno, pero es que aquí el requisito es que usted tiene que... Eso, ¿no? ¿Cuál es el primer requisito que nosotros tenemos que cumplir para poder tener acceso a la verdad? Hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo. Nosotros queremos ser libres. Para ser libres tenemos que conocer la verdad. Para conocer la verdad tenemos que ser discípulos. Para ser discípulos el Señor tiene que permanecer en nosotros. Pero que el Señor permanezca en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él. Y la única forma de permanecer en Él es que le entreguemos nuestra vida a Él, que nos limpie con su sangre, el Espíritu de Dios pueda venir a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos para tener acceso a la verdad?
ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque el viejo hombre no quiere saber nada de la verdad. Amén. Pues tampoco, el que no le ha entregado su vida al Señor, menos todavía, porque no, todo eso es locura. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, hay dos naturalezas. El viejo hombre no quiere saber nada de la verdad. Es la nueva criatura, la que quiere alimentarse de la verdad, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos. Y ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. Vea, hay una pregunta que Pilato le hizo al Señor, que le dijo, tú eres el rey de los judíos. Amén. Y entonces el Señor le respondió, porque era un interrogatorio, ¿se acuerda? El Señor le respondió, le dijo, eso que tú dices, ¿qué pasa? ¿Es porque lo escuchaste o porque lo sabes por ti mismo? Entonces, ¿qué le dijo Pilato? ¿Y acaso yo soy judío? Amén. Amén. Entonces, es como que lo que ustedes saben de Jesús, yo les dijera a ustedes, hermanos, lo que ustedes saben de Jesús, ¿cómo lo saben? Es porque ustedes se han metido a la palabra. Y yo, claro, pastor, no es que yo soy cristiano. Ahora, los que no sepan nada dirían, ¿y tú lo que sabes de Jesús es porque lo has escuchado de alguien o porque tú lo has indagado? No, yo no he indagado nada. ¿Acaso yo soy cristiano? Amén. Lo mismo. Es exactamente igual. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, nada más quedémonos con eso. No hay mayor gozo para Dios que saber que sus hijos andan en la verdad, ¿no? Y cuando usted logre andar en la verdad, haga todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para permanecer ahí, no la negocie, defiéndala. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, que hoy hemos tenido la oportunidad de saber lo importante que es. Ya sabemos, uno diría, yo sé lo importante de la palabra, pero siempre es bueno recalcarlo, ¿no? Y no crea, aunque la gente sepa que la palabra es importante, hay mucha gente que no le da el lugar que la palabra merece, ¿no? Dios y su palabra uno son. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no cree en su palabra. Porque con solo una letra, una coma, una tilde que usted no crea de la palabra, usted ya no cree en Dios. Por eso habría que preguntarse, cuando usted dice que cree en Dios, ¿cuál es el Dios que usted cree? ¿Cuál? ¿El de siempre? ¿Cuál es el de siempre? ¿El de la Biblia? Entonces hablemos de Biblia. ¿Qué sabes de Biblia? Nada. No crees en Dios. Uno no puede creer o depositar su confianza en alguien que no conoce. Así es que te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido, entendiendo, Señor, que la mejor decisión que uno puede tomar es caminar en tu verdad, Señor. Caminar en ti, Señor. El que permanece en ti, Señor. No caminar contigo, sino caminar en ti, Señor. Porque muchos caminaron contigo, pero muy pocos caminaron en ti, Señor. Y si aquellos que nunca se dieron la oportunidad de haber caminado contigo te hubieran conocido realmente, dice la palabra, que posiblemente no hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Así es que te damos gracias, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que usted hoy entendió, usted cree que anda en la verdad, que usted se considera una persona íntegra, pero usted no tiene una relación con Dios, tarde que temprano, si es que por ahora te has mantenido íntegro en tu integridad, con tus propias fuerzas, es cuestión de tiempo para que claudiques ante este sistema que quiere atraparte en un mundo de mentira. La única manera de caminar en la verdadera verdad es que usted le entregue su vida al Señor. Y marque hoy un antes y un después en su relación con Él y empieces a alimentarte de la verdadera verdad, ¿no? Porque afuera hay una verdad que aunque la camuflen de verdadera, está llena de fantasía, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que quieres entregarle tu vida al Señor y quieres nacer de nuevo y a partir de hoy comenzar a labrar una relación con el Señor, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, Señor, la importancia de buscarte a ti, buscar tu verdad y vivir en ella, Señor. Y caracterizarme por ser una persona íntegra, con un solo sentir, un solo pensamiento, para que haya en mí ese sentir que hubo en ti, esa integridad que hubo en ti, Señor. Lo anhelo, Señor, lo necesito. Por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte cada día más, conocer tu verdad, Señor. Moverme en ella, ser alimentado por ella, Señor, y que yo pueda comenzar a dar frutos visibles que den testimonio de la palabra, del poder que hay en ella para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento en que decidí
venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí, ¿no? Porque mucha gente viene a los pies de Cristo y comete el craso, la gran equivocación de creer que solo con hacer una oración ya es suficiente, ¿no? Ese es el inicio. Ese es como el disparo que suena en las carreras, ¿no? Los atletas no pueden empezar a moverse hasta que no suene el disparo. Pero también si cuando suena el disparo el atleta no se mueve, nunca va a llegar a la meta. Va a quedar ahí sembrado, ¿no? Entonces usted hoy ha decidido iniciar la carrera, pero tiene que empezar a avanzar, ¿no? Eso sí, tampoco pretenda correr sin haber aprendido a caminar, ¿no? Primero hay que gatear, después hay que caminar y después hay que correr a una velocidad regulada, porque eso no es de quién llega primero, sino que, como diría por ahí alguien, hay que saber llegar, ¿no? Entonces, si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina. Recuerde, hoy domingo, como todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede meter por la radio, 105.9 de la FM, o se puede meter en urbano106.com, radio en vivo, ahí chatea con nosotros y tenemos una hora donde presentamos un tema, ¿no?, de edificación. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.